Hola amigos, qué gusto estar aquí en otro Viernes de Disrupción. Saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. La intención, bueno, es presentar el derecho desde otra perspectiva, es ver el derecho de una manera interdisciplinaria, tomando en cuenta otras áreas de conocimiento, la ciencia, ver el derecho también desde un punto de vista más realista, práctico, empírico, experimental, que sirva realmente para la libertad de las personas y no tanto para imponer la voluntad del Estado. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la obra de un autor eh, que viene justamente desde la ciencia, estudió medicina, físico-químico, y ha escrito muchísimo escribió muchísimo sobre ciencias sociales, economía, ciencias políticas, Michael Polanyi. Y para eso tenemos un invitado especial, amigo, Eduardo Fernández Luiña. Eduardo es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, fue director del Instituto Juan de Mariana, ahora es jefe de estudio de la Fundación Dicenso. Eduardo, qué gusto tenerte. Bueno, hay bastantes temas sobre los cuales conversar. Era Michael Polanyi, policentrismo, ciencia y derecho. Vamos a ver qué sale de aquí, Eduardo. Qué gusto verte, ¿ah? Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la amable presentación y obviamente muchas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es un verdadero placer estar aquí en Viernes de Disrupción, ¿no? Con los amigos del otro lado del Atlántico. Bueno, vamos a hablar efectivamente de Michael Polanyi durante pues, los próximos minutos. Intentaré pues evidenciar la relevancia de este autor, ¿no? Yo sí, siempre que me hablan de él, hablábamos fuera de micrófono, ¿no? De cómo llegó a él, llegó vía Hayek, llegó vía Elinor Ostrom y Vincent Ostrom, el esposo de Elinor, ese artículo de policentricidad, pero definitivamente fue todo un descubrimiento en su momento. Intentaré resumir la vida y obra de un grande, ¿no? Un grande que, bueno, volvió, digamos, anglosajón su nombre, ¿no? Originalmente es Mihaly Polaczek, que posteriormente se convierta a Mihaly Polanyi, una vez su familia arriba en la ciudad de Budapest y que últimamente, digamos ya cuando emigra al Reino Unido, pues se vuelve finalmente anglosajón y acaba llamándose y conocido por todos Michael Polanyi, ¿no? Una persona que bueno, pertenece a una familia con luces y sombras en lo económico, ¿no? Que pasó de la riqueza a la pobreza en determinadas fases de manera abrupta, en determinadas fases de la vida, tanto de su abuelo como de su padre, pero que definitivamente siempre estuvo en contacto con la cultura, con la alta cultura de la época, ¿no? Una persona, bueno, pues como Zweig y como otros, ¿no? Un hijo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Una persona de elevadísima cultura. Su familia, pues también es, desde mi punto de vista, muy interesante, ¿no? Terriblemente ilustrada, ¿no? Esto a pesar, además, de los problemas económicos que sufren durante las primeras décadas del siglo XX. Y quizás el más famoso, y es algo bueno, que no deja de sorprendernos, sea la figura de su hermano, ¿no? De Karl Polanyi, ¿no? que marxista, obviamente licenciado en Derecho, ya que estamos aquí en este foro de Derecho, doctor también en Derecho, bueno, no, doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y se doctoró en Filosofía, pero bueno, una persona que definitivamente tuvo una vida muy ajetreada, muy interesante, porque sí era un socialista, pero era un socialista extraño, el hermano de Michael Polanyi. Era defensor de la socialización de medios de producción, pero a nivel municipal, no a nivel nacional, ¿no? Tuvo un debate con la Escuela Austriaca de Economía, todos los que nos gusta pues la Escuela Austriaca de Economía en sus distintas ramificaciones, y su obra más relevante, que bueno, a pesar de no ser un canto a la libertad, pues es un texto de gran interés, es el trabajo de la gran transformación, ¿no? Una crítica al liberalismo económico, que al final es un texto en el cual pues Karl Polanyi busca las causas
de una crisis, digamos, de esa crisis económica y social que desde principios del siglo XX pues, afecta, digamos, a la Europa de su tiempo, ¿no? Digamos, otro perfil de gran interés desde mi punto de vista es el de su hermana Laura, ¿no? Laura pues nace en Viena, ¿no? Es la hija mayor, era una persona también que dio cambios de rumbo muy interesantes a su vida, ¿no? Se casa con un acaudalado empresario, Sander Stryker, una persona 13 años mayor que ella, una persona que en el fondo pues no tenía mucho que ver con ella en cuestiones de inquietud cultural. Sin embargo, tuvieron una relación muy, muy buena y Laura tuvo sus hijos y entra otra vez en la vida pública, ¿no? Una persona que interrumpió sus estudios universitarios, se casa y de repente retoma su vida pública e intelectual con mucha fuerza, ¿no? Ingresa en el movimiento feminista de aquella época, en un movimiento feminista burgués y con un marcado tinte liberal, y se especializa en cuestiones pues muy interesantes, ¿no? De educación y de bienestar infantil, ¿no? De hecho, inaugura a inicios del siglo XX un jardín de infancia experimental. O sea, vemos que hay ahí un entorno pues, interesante. Cierran, digamos, la lista de hermanos Adolf Polanyi, que tampoco era una persona menor, un traductor, un tipo importante, y Sophie Polanyi, ¿no? Pero es ahí donde crece el protagonista de nuestra sesión de hoy, ¿no? Un niño pues bastante inteligente, con hermanos muy estudiosos y con unos padres, sobremanera la madre, muy activa en todo lo relacionado con la vida social. Hay que decir que esto es relevante, que la madre simpatizaba con movimientos pues, socialistas, anarquistas, en realidad revolucionarios, ¿no? Y como ha señalado pues, Antonio al inicio, Michael Polanyi estudia medicina, participa en la Primera Guerra Mundial, se desempeña como oficial médico, obviamente posteriormente pues, o durante, ¿no? Se matricula en la universidad para iniciar su doctorado, pero por motivos de la guerra pues la defensa oral de la tesis se pospuso por varios años, ¿no? 2, 3 años, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, ¿no? Obtiene el título de doctorado en el año 1919, en el mismo año se convierte en católico, aunque no fue un católico practicante así muy, muy, muy activo, y a partir de 1920 viaja a Alemania y es donde empieza pues formalmente su carrera que dedica, como también se ha señalado al principio de la presentación, pues a la química, ¿no? A la química. Es ahí donde, bueno, donde ya entra Michael Polanyi en un entorno, diríamos a día de hoy, globalizado, porque tiene la oportunidad pues, de estar en Alemania, está en contacto con el Reino Unido, está en contacto con la Unión Soviética y empieza a viajar a la Unión Soviética, ¿no? En la década de los 20, no sé si el 27, 28, ¿no? Es ahí donde, bueno, donde empieza a detectar el desastre del comunismo, la tiranía que definitivamente pues, posee este tipo de sistema político totalitario y detecta pues, con bastante claridad las graves condiciones económicas y también de investigación que sufría el país, ¿no? Hay un punto de inflexión, creo yo. Uno es la cuestión soviética, el otro, quizás otro detalle clave, es su relación con el Reino Unido, ¿no? Al final no es el único, ¿no? Hayek acaba en el Reino Unido, Isaiah Berlin acaba en el Reino Unido, Popper, ¿no? Acaba. Al final es como una especie de refugio. En los tiempos que corren parece que seguirá siendo el refugio, porque hay mucha gente yendo otra vez a la pérfida Albión, ¿no? Como le llamamos aquí en España. En 1932 Polanyi recibe
una oferta interesante para trabajar en la Universidad de Manchester, pero esto es increíble, aquí le falló el instinto. En 1932 la rechaza inicialmente porque consideraba que el nacionalsocialismo, obviamente a pesar de ser peligroso, no tendría futuro, ¿no? Desafortunadamente el nacionalsocialismo, pues un año después, ocupa el poder con la fatídica pues, elección por minoría de Hitler, porque al final no llegó ni al 30% del voto válido emitido, pero bueno, todos los acontecimientos que siguieron posteriormente. Y Michael retoma la relación con la Universidad de Manchester y en mayo de 1933 se traslada a la Universidad de Manchester, donde bueno, es director del Departamento de Investigación en Física y Química. Y ahí es donde comienza formalmente su carrera, digamos, en el mundo de la ciencia, ¿no? Es en Inglaterra y después de su experiencia, digamos, vinculada al estudio a la interacción con el mundo comunista, a la interacción con el totalitarismo, diría yo. Es en Inglaterra donde se interesa o se empieza a interesar por los estudios sociales, ¿no? Y va dejando de lado un poquito la cuestión de la ciencia, ¿no? Claro, a mí me apasiona este tipo de perfiles, ¿no? Un médico que se doctora en química, que 15 años después ingresa en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester y que, bueno, obviamente pues tiene contacto con la élite, tanto intelectual en la rama científica como en la rama social, como en la rama política, ¿no? Es una persona que en 1935, pues durante un viaje a Moscú, conoce a Bukharin, ¿no? Y su primera publicación en el campo de la economía, que pues es interesante, es una publicación de hecho dedicada a la Unión Soviética, ¿no? O sea, economía de la URSS, ¿no? Entonces es interesante cómo va desarrollando y compatibilizando dos vidas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente le pilla en el Reino Unido debido a su posición como extranjero en el Reino Unido, pues no puede participar en varios proyectos de investigación. Y también eso es una ventana de oportunidad, una nueva ventana de oportunidad para desarrollar seriamente su pensamiento filosófico y social. Es decir, el veto, digamos, en la carrera científica por parte del gobierno, porque no se fiaban de los extranjeros para proyectos científicos, bueno, con fines militares, hace que Michael Polanyi pues, desarrolle con bastante seriedad su pensamiento filosófico y social y comienza a hacer filosofía de la ciencia. Y es ahí donde empieza un combate activo contra la planificación centralizada de la ciencia, ¿no? O sea, es en esos años de la Segunda Guerra Mundial, a inicios de la década de los 40, ¿no? Hay un texto, El desprecio de la libertad, que recopila artículos de años anteriores y en el que se muestra pues ese espíritu, ¿no? Ese espíritu. Pero es un tipo que tiene una vida apasionante, tanto en el campo científico como en el campo personal y familiar, donde proviene, como en el campo, digamos, científico-social, ¿no? En 1947 tuvo el privilegio de participar en la conferencia inaugural de la Sociedad Montpellier, ¿no? O sea, es un dato que, bueno, pues a los que nos gusta la libertad es un dato clave, ¿no? Él era uno de los que estaba ahí, ¿no? Tenía una relación, conoce evidentemente a Hayek, aunque disiente de Hayek en algunos de sus planteamientos, ¿no? Pero su carrera académica es una carrera entre la ciencia y la ciencia social, digamos, ¿no?
Tuvo premios, tuvo muchos premios, claro, es un intelectual de primer orden y recibió pues un doctorado honoris causa en la Universidad de Notre Dame en Indiana, la Universidad de Manchester también le otorgó otro, uno más de la Universidad de Toronto. Quiero decir, es una persona con una serie de premios pues, importantes, ¿no? Y en cuanto a sus obras, y sobre todo para los que nos están viendo y les interesa el perfil, les interesa, digamos, el autor, pues a mí me gusta mucho la lógica de la libertad, el Logic of Liberty, que está publicado por Liberty Fund en una edición de 1998, que yo creo que se puede descargar de manera libre desde la página, desde la gran biblioteca que Liberty Fund tiene para todos. Luego, obviamente, el texto de conocimiento personal, ¿no? Y en español, pues hay varios, ¿no? En español hay ediciones viejas de 1948, Plena Ocupación y Libertad de Comercio, que es un texto interesante, Ciencia, Fe y Sociedad, el estudio del hombre y la lógica de la libertad, que he seguido a Antonio y lo ha recomendado por Twitter, en esa edición de Katz Editores. Es una edición rara, yo la tengo precisamente, además no la tengo ni en casa, la tengo en mi antigua oficina del Juan de Mariana, que ahí quedó, y es una publicación que financia Liberty Fund en español. Es muy curioso porque está editado entre Katz y Liberty Fund y es un texto del año 2009. Pero si me pidiesen, pues resumir, ¿no? ¿Qué conceptos clave hay en Michael Polanyi? Yo siempre intento, pues, estudiar y conocer a los autores a través de palabras clave, ¿no? Y creo que los tres conceptos o los tres grandes términos que definen al autor son, por un lado, la crítica radical a la planificación central, la defensa del orden espontáneo, de los órdenes espontáneos, y por último, pero no menos importante, el concepto de policentricidad. Para los que nos escuchan, creo que en esos tres se resume todo el autor, ¿no? Y creo que en esos tres se encuentra el gran aporte de Polanyi. Crítica a la planificación central, defensa de los órdenes espontáneos, defensa y reconocimiento de los órdenes espontáneos, y policentricidad, ¿no? Y policentricidad. Claro, ¿esto para qué? Esto para explicar, pues, el desarrollo de la ciencia, esto para criticar los dos totalitarismos que observa, por un lado el totalitarismo nacional socialista alemán y por otro lado el totalitarismo comunista, y esto para, en cierto sentido, definir por dónde debería de ir la política pública, ¿no? Porque al final, Michael Polanyi, esto es una opinión personal, además de filosofía de la ciencia, hay un deseo de influir en los tomadores de decisión y decirles, miren, la política científica está mal que esté en el Estado. Y la ciencia no evoluciona a través de la intervención, la ciencia evoluciona a través de la competencia y de los acuerdos libres y voluntarios entre individuos que respetan unos códigos que evolucionan y cambian pausadamente a lo largo del tiempo y que han hecho de la ciencia lo que es una herramienta para resolverle problemas a la gente en la medicina, en la química, en un sinfín de disciplinas. Entonces, es interesante cómo, a pesar de que observamos, pues, a un liberal, es un liberal que muestra, pues, mucho respeto por conceptos que a lo mejor a alguno de los que nos está viendo les sorprenden, ¿no? Para Michael Polanyi la tradición es importante, pero no solo importante, es determinante. Las tradiciones influyen profundamente en el desarrollo, por ejemplo, de la ciencia. Hay códigos no escritos, hay tradiciones, hay normas que no se pueden invadir y que si se invaden hay que justificarlas y hay que dialogar sobre ellas. Otro tema importante es ese,
pues conocimiento personal o conocimiento tácito, ¿no? El instinto, la importancia del instinto, la importancia de observar a lo mejor no sistémicamente, ¿no? Yo también hablábamos con Antonio fuera de cámara y yo, que soy de un pueblo del noroeste de Asturias, en el norte de España, pues tengo muchos amigos que se dedican a la recogida de determinados mariscos y que critican duramente al regulador, porque evidentemente dicen, yo estoy observando constantemente el mar, sé si hubo marejadas o si no hubo, si la salinidad aumentó o se redujo. Eso no lo sabe el biólogo burócrata que está en su despacho, solo sé yo que estoy observando constantemente. Y no tengo un título, no tengo evidentemente a lo mejor la formación en la licenciatura y tal, pero tengo el conocimiento de la experiencia, de la observación constante. Tengo eso que, pues en definitiva, de haberlo mamado desde pequeño, ¿no? Y esos aspectos tácitos, que quizás no pueden explicarse a cabalidad, influyen en la generación de conocimiento. Eso Michael Polanyi en ese sentido tiene una opinión desde mi particular visión muy interesante. Hay una reflexión también sobre otro concepto, que es un concepto curioso y que es el tema de pues la autoridad, ¿no? Autoridad y libertad. Autoridad y libertad en la actividad científica, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre autoridad y libertad, ¿no? Evidentemente aquí hay un texto que es central del año 62 para comprender su manera de pensar en relación a este tema, que se llama La República de la Ciencia. Ciencia como actividad ejercida y controlada por los propios científicos, pero definitivamente marcada por elementos epistocráticos, ¿no? Honestamente, hay cierta conexión con la filosofía republicana, con el republicanismo clásico, ¿no? O sea, en esta visión, ¿no? La cuestión del control recíproco, del control recíproco, ¿no? Esa relevancia, digamos, esa comprensión de la ciencia como un proceso y no estrictamente como una estructura, un proceso de adaptación constante, de autorregulación que va cambiando, ¿no? Los científicos se transmiten conocimientos entre sí y obviamente para discriminar qué conocimiento es válido y qué conocimiento pues no es tan válido, existen entre los propios científicos, dirá Michael Polanyi, autoridades relativas. Y esas autoridades relativas se basan en confianza, ¿no? Pero esa autoridad relativa se opone claramente a la concepción absoluta de la autoridad, ¿no? A ese argumento de yo soy el doctor de turno, yo soy el tal, y digo que esto es correcto, que esto es incorrecto, ¿no? Esa autoridad relativa es la que facilita la generación de una tradición y es la que facilita el proceso que ayuda a transmitir conocimiento y, por tanto, generar un efecto acumulativo que se observa con bastante claridad en el campo científico, ¿no? Y por eso Michael Polanyi dirá, claro, guste o no guste, el contexto social y los valores existentes en la comunidad respecto al conocimiento son determinantes. La relación, por ejemplo, entre profesores y estudiantes, entre, digamos, tomadores de decisión y investigadores, es importante. Y la cultura existente en la comunidad también es muy importante, ¿no? O sea, algo que técnicamente pues a muchos científicos les escandaliza porque están obsesionados con el método, ¿no? El método científico, bueno, el método científico sí, pero ese método es resultado de un proceso social. No es ahistórico, no sale de la nada, y eso es lo que Michael Polanyi ayuda a explicar, ¿no? Y claro, en esta cuestión de la autoridad y de la libertad, pues llega a conclusiones que son interesantes, ¿no? Nadie puede convertirse en científico, dirá Polanyi, si no cree en los principios de la ciencia. Y este elemento tiene una especie de componente de fe, ¿no? Fides quaerens intellectum, ¿no? Fe que quiere pues entender, ¿no? Ahí hay una pues, crítica al positivismo imperante, porque, claro,
no se puede explicar el desarrollo de la ciencia mediante factores estrictamente lógicos. Hay factores extralógicos que también son relevantes para explicar el desarrollo de la ciencia. Y sin embargo, esto no hace que la ciencia sea arbitraria. Evidentemente, la ciencia avanza gracias al desarrollo de unos patrones rigurosos relacionados con la confianza en los colegas, en el trabajo de los predecesores y en relación a ese efecto acumulativo, ¿no? La ciencia tiene respeto por lo que se ha hecho en el pasado y no tiene miedo a cambiar hacia el futuro, pero el cambio es resultado de una especie de consensos. Esto ha provocado que algunos autores hayan relacionado Polanyi con Kuhn y con su idea de paradigma, ¿no? Como acuerdo entre comunidades epistémicas, ¿no? Pero ese proceso, evidentemente, es totalmente descentralizado. Siempre está sujeto a un control descentralizado. No hay, la autoridad es relativa, ¿no? Hay grandes, pues en Guatemala se suelen decir popes intelectuales, hay grandes popes intelectuales, pero siempre pueden caer, siempre se les puede demostrar con sus propios instrumentos que estaban equivocados y eso genera pues ese efecto acumulativo, ¿no? Esa pelotita de nieve que dejamos caer por la pendiente, que no deja de crecer y que nos ayuda a todos a tener mayor acceso al conocimiento, ¿no? Los componentes tácitos y los componentes de tradición, yo creo que ya los hemos dejado claro, creo que son muy importantes. Evidentemente, pues la tradición, guste o no, importa y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero al final, claro, ¿esto en qué se traduce? Se traduce, por un lado, en no tener, digamos, concepciones sectarias sobre lo que es ciencia, ¿no? No tener definiciones estrictamente limitadas o acotadas sobre lo que es ciencia, ¿no? Hay muchas formas de hacer ciencia y la idea es que ese proceso competitivo de autoadaptación pues vaya definiendo qué es más eficaz para resolver problemas y qué es menos eficaz para resolver problemas. Por eso, si me preguntan, la idea que señalé pues, hace unos minutos creo que es central, ¿no? Policentricidad, muchos centros de generación de conocimiento, porque obviamente el conocimiento está disperso y es difícilmente concentrable. Por eso la ciencia soviética es un insulto a la ciencia, en realidad, esa obsesión no solo por ideologizar, sino por centralizar la producción científica. Y además de esa noción de policentricidad, pues la crítica al totalitarismo, a lo absoluto, ¿no? Hay que disfrutar, creo entender lo que quiere Michael Polanyi, hay que disfrutar de un sano escepticismo. Eso no significa, ese saludable escepticismo, no significa que no haya rigurosidad y que no haya normas y por tanto que no haya orden. Porque yo voluntariamente me uno y respeto una serie de códigos y comentábamos, que a Antonio le parecía muy interesante, porque creo que es muy relevante además, la noción de libertad pública, ¿no? Yo tengo una serie de obligaciones con mis colegas, con mis pares, ¿no? El hecho de saltarme códigos, por ejemplo, plagiar, por ejemplo, mentir, por ejemplo, invadir, automáticamente me tiene que imponer una censura. Hay un sistema de premios y también hay un sistema de castigos y ese sistema de premios y de castigos es resultado de un orden completamente descentralizado, vinculado a determinadas cuestiones que tienen que ver con la eficacia, pues en este caso, en el campo de la investigación científica. Esa identidad antipositivista, creo yo, que va de la mano de sus posiciones políticas, sobre todo su crítica, repito, al totalitarismo soviético, ¿no?
hay gente que le gustaría profundizar más en ese campo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad pues, de estar con profesores en la Universidad Francisco Marroquín y definitivamente esa conexión entre su teoría del conocimiento y sus pensamientos políticos pues, ha sido poco explorado y ahí hay un filón pues, para aquel estudiante que quiera pues realizar una tesis de grado, una tesis de posgrado, una tesis doctoral. Pero evidentemente surgen muchas preguntas. Es un autor además que en el mundo hispano ha sido trabajado a profundidad y como hemos señalado, pues evidentemente su obra tampoco está muy traducida. Hay algún texto de estudios públicos de Chile, estas ediciones que comenté de Katz en España, pero hay mucho por hacer. ¿Existe una relación entre el proceso de aprendizaje y la moral? Que es otro tema, digamos, muy relevante en Michael Polanyi. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El hecho de aceptar voluntariamente esas autoridades relativas existentes en la ciencia tiene que ver con moral. El hecho de respetar los códigos que en el fondo regulan mi comportamiento como investigador tiene que ver con la moral. Cuestiones como el estatus frente a mis pares tiene que ver con la moral y es un sistema que honestamente a mí me viene incluso pues, frases de Aristóteles. Es una especie de lógica de soberanía moral. Es la moral la que tiene el poder supremo aquí, no es el Estado. Y la lógica es, yo respeto el código o me salto el código. Y esto es importante porque en nuestro mundo, muchas veces nuestro mundo parece que va para atrás en vez de para adelante, ¿no? Y eso es triste porque Polanyi era un fiel creyente en el progreso y todo esto, pero hay mucha gente que a día de hoy, pues por ejemplo, el presidente de España, ¿no? Es evidente que ha plagiado su tesis doctoral, ¿no? Y no parece que haya pasado nada, ¿no? O sea, es evidente que ha plagiado su tesis doctoral. Su tesis doctoral se puede descargar, además ha generado ríos de tinta en clave crítica y no le ha costado, le ha salido barato, ¿no? El hecho de plagiar su tesis doctoral, nadie le ha quitado su título de doctor. Bueno, eso es lo que Michael Polanyi más detesta, ¿no? Esa actitud de si uno ingresa en una comunidad epistocrática que tiene normas e ingresa voluntariamente, tiene que respetar esas normas. Y en caso esas normas estén mal, tiene que promover un cambio convenciendo a los demás para convertirse en esa autoridad relativa. Pero lo que no puede es minusvalorarlo todo automáticamente, ¿no? Esa lógica evolutiva, esa lógica, pues en el fondo, de ir aprendiendo sobre lo que ya se ha hecho, constantemente criticando, pero constantemente también proponiendo, a mí me apasiona profundamente. Otro tema importante, y ya para ir acabando, porque sin querer ya llevo hablando 40 minutos y Antonio me había dicho que hay una nueva, que hay que hacerlo para las redes, esto está bien, pero hay dos preguntas que son claves, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia en la sociedad? ¿Y quién debería financiar la ciencia, ¿no? Que son temas que a día de hoy siguen siendo muy importantes. Son dos grandes preguntas. ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia en la sociedad? Que podríamos llevar también al debate el rol del derecho en la sociedad. Es una buena pregunta. ¿Y quién debería de financiar la ciencia, ¿no? Evidentemente, aquí la comprensión de ciencia que tenía Polanyi es clarísima, ¿no? Polanyi entiende la ciencia como un esfuerzo por llegar a través de un proceso de conocimiento riguroso a la verdad, ¿no? Y evidentemente él no entiende la ciencia como un compromiso estricto, con un compromiso con la sociedad. Entiende la ciencia como un compromiso con la búsqueda de la verdad, que luego puede ser, evidentemente, instrumentalizado por la sociedad para mejorar su vida, ¿no? Pero ahí yo creo,
y esto es mi interpretación personal, que estaba reaccionando al marxismo, ¿no? A la narrativa marxista de que todo es para la sociedad y tal. No, no, no. Aquí lo que queremos es buscar la verdad y luego, pero ese es un segundo paso, ¿no? Puede ser una reacción al marxismo o no. Repito que es mi pensamiento totalmente subjetivo, pero hay ese debate, existe ese debate. Y sobre la financiación, pues evidentemente tenemos claro que la financiación no puede ser estatal, ¿no? Michael Polanyi cree que si la ciencia es un proceso descentralizado, la financiación también debería de ser un proceso descentralizado, ¿no? Para que no hubiese vetos, para que no hubiese barreras de entrada, para que en definitiva ese proceso de descubrimiento en pro de la verdad vaya por un camino correcto, ¿no? Claro, solo se puede llegar a la verdad si se posee libertad, por un lado, e independencia, por otro, ¿no? Y esa independencia pues tiene que conseguirse respecto a cualquier límite, tanto social como político, ¿no? Es decir, hay que tener mente abierta para hacer ciencia y hay que tener una separación de la política para hacer ciencia, ¿no? La comunidad científica debería ser una comunidad independiente y libre, ¿no? No sé si eso a día de hoy existe, porque quizás a día de hoy observamos un proceso de concentración y centralización de poder también gracias a dinero de naturaleza estatal que impide, que está en cierto sentido desvirtuando a la propia ciencia, ¿no? Eso definitivamente es un pensamiento ideal. Michael Polanyi no era una persona muy naif, era consciente de que los grupos de presión están ahí, que los grupos de presión son buscadores de renta, que los grupos de presión imponen qué entender por ciencia y qué no entender por ciencia en varios países, pero al final nos está diciendo cómo debería de ser, por dónde debería de ir, ¿no? Y ya para concluir, y cerrando siempre con las palabras clave, pues solo reincidir en el tema de los tres conceptos, ¿no? Crítica al totalitarismo, negación obvia de esa noción de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, que en esencia eso es el totalitarismo. El totalitarismo es esa visión, pues a lo mejor con valores nacionalsocialistas más de derecha, se supone, o con valores comunistas más de izquierda, pero que considera que todo tiene que estar dentro del Estado y que nada puede estar fuera del Estado. Michael Polanyi niega eso, lucha activamente contra eso. Luego el tema de definitivamente la policentricidad, el conocimiento está disperso y la cuestión del orden espontáneo. Se producen normas, se producen formas de actuar que surgen precisamente de la acción humana, pero no del diseño humano. Y no podemos negar que eso contribuye a que en determinados entornos socioespaciales la ciencia avance, ¿no? Y quizás avanza fruto del respeto a esos órdenes espontáneos que, repito, son resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Al final, su filosofía de la ciencia, pues a pesar de que Michael Polanyi ha fallecido, si no recuerdo mal, en 1976, falleció en 1976, su filosofía de la ciencia creo que sigue más viva que nunca. Y bueno, ojalá esta presentación y esta tertulia que nos espera ahora, pues sirva para despertar el interés de estudiantes y profesionales, pues amantes de la cultura y de la ciencia, por este autor que realmente merece la pena. Muchas gracias y bueno, Antonio, estoy a tu disposición. No, mira, Eduardo, gracias por primero por la venta que hiciste de la obra de Michael Polanyi. Es esencial realmente entrar con este autor, que es un autor que además cuando uno comienza a leerlo lo disfruta muchísimo porque no es tan tontería, va al grano, es científico al final, así que algunas reflexiones que me surgen, algunas ideas que quisiera que comentáramos brevemente, pero eso es lo ideal, que en especial para los que se dedican al derecho y entre los abogados, los juristas latinoamericanos,
que estamos tan acostumbrados a que el derecho es creación estatal, leer a Michael Polanyi es muy útil. Además de eso, algunas ideas y algunas reflexiones. Primero, me imagino que debes estar de acuerdo conmigo, tú que eres doctor en ciencia política, que te dedicas a las ciencias sociales, pero que maneja, bueno, en esa conciliencia, en todas las ciencias sociales. ¿Qué útil son los científicos que dan el salto de la física, de la química, de la biología y se ponen a analizar el comportamiento social, que se ponen a analizar las ciencias sociales? Porque es que tienen una visión integral del universo que es muy útil para que nosotros, bueno, entendamos también cómo debemos relacionarnos bueno, y organizarnos los humanos. Con lo que Michael Polanyi es una evidencia de eso. Y hay muchos científicos que cuando llegan a ciencias sociales, realmente, te lo comento entre otras cosas porque uno de los invitados acá en los viernes de erupción fue Paco Capella. Sí. Estuvo hablando, astrofísico, estuvo hablando, la charla se llamaba de la vida al derecho. Y fíjate que todos estos científicos, cuando se ponen a analizar las ideas sociales, terminan en unas 2 o 3 ideas que están siempre ahí, que es como es la ciencia y la naturaleza. Hace falta que haya libertad, que haya variabilidad, que haya diversidad para que, bueno, se den todas las combinaciones y dentro de esas combinaciones habrán algunas que quedará con una idea o con una, no sé, con un resultado que sea exitoso y que es lo que nos permite crecer, lo que nos permite, bueno, justamente progresar. Entonces, eso es una idea. Y la otra idea que siempre está allí es la de los órdenes espontáneos, que uno deja que las cosas fluyan, que la gente tome sus propias decisiones, hablando ya en la relación de los humanos, y siempre termina funcionando muchísimo mejor. Y bueno, la idea de Polanyi va en ese camino, obvio. La idea del policentrismo respeta justamente eso, que haya diferentes focos, puntos de toma de decisión, con lo que eso sería lo primero, meternos en las redes sociales, sin leer, sin analizar, por lo menos a estos autores que vienen de la ciencia, de las ciencias duras, o en verdad que nunca vamos a poder llegar a buenos resultados. Me imagino que estás de acuerdo conmigo en eso, Edu, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es una cosa apasionante. Hay otro elemento clave ahí también, ¿eh? Y es cómo esta gente que viene, digamos, de ciencia dura, cuando se sumerge en ciencia social, metodológicamente no está a favor de adoptar los instrumentos de la ciencia dura. Eso es interesantísimo, porque vivimos en una época, digamos, de cientificismo un poco. Yo, por ejemplo, que me dedico a la ciencia política, parece que ahora un artículo que no tiene una regresión continua o discontinua, que no tiene un modelo sintético, estadístico, parece que ya no tiene valor, ¿no? Y lo que aprende uno de autores como Polanyi es, para un poco, que quizás sí tiene valor, porque hay que tener, porque se puede llegar a la búsqueda de la verdad por varios caminos rigurosos, todos ellos rigurosos, todos ellos con autoridades relativas, muy descentralizado todo, y el objetivo es el mismo, el objetivo que mueve a todos es el mismo, la búsqueda de la verdad. Entonces, a mí me parece muy interesante. Y luego, claro, el tema de la crítica a esa autoridad malentendida, ¿no? Esa autoridad por dictado, por dictat, ¿no? O sea, yo soy el que tengo el poder y todo el mundo se tiene que aguantar. Bueno, pues eso, en Michael Polanyi no hay eso, ¿no? En Michael Polanyi hay la creencia de que efectivamente así no se avanza. Se avanza por autoridades relativas a las cuales en el fondo te sometes un poco voluntariamente porque te convencen para digamos, sacar adelante tu carrera, ¿no? Y eso es lo que provoca que un científico respete a otro científico, que un científico joven estudie con un científico más veterano y en el fondo que la propia ciencia avance, ¿no? Porque es curioso, pero lo que se observa en Michael Polanyi es un respeto por la tradición y por lo que han hecho los seres humanos del pasado, con objeto de construir un futuro mejor. No tiene esa visión, desde mi punto de vista, muy autoritaria y peligrosa de pues romper con todo, ¿no?
que es lo que se observa. Hay cierta inspiración liberal y también conservadora, de respeto a las tradiciones y de respeto a los códigos que han hecho, pues en este caso, de la ciencia occidental, algo importante. Claro, porque es una sabiduría que se viene acumulando, de dejarla de lado, en Así verdad es. que es de loco. Mira, yo te voy a traer un poquito hacia el derecho, porque nosotros los abogados tenemos la idea de que el derecho es creación estatal, de que el derecho está centralizado en los legisladores. Y bueno, tú sabes además quiénes son los que hacen los derechos, los políticos que ganan las elecciones, que tienen la mayoría en el poder legislativo, y entonces, bueno, pueden hacer lo que sea. Además de que los latinoamericanos, fíjate, en promedio cada país latinoamericano, bueno, tú lo sabes, tiene unas 14 constituciones. Eso es. Nosotros los venezolanos tenemos 20 y pico, en otros tienen 30. O sea, cada gente, cada grupo que llega al poder cambia todo el derecho, empezando por la Constitución, e impone entonces ya su visión, sus ideas, sus fines, coactivamente a todo el mundo. Y lo hace de esa manera centralizada. El comentario, la pregunta que te quiero hacer es, esa misma, eh, bueno, pretensión totalmente ya ha quedado en evidencia de que es absurda, de que es imposible, de centralizadamente dirigir la economía, de dirigir la ciencia, ¿cómo no se termina de aplicar en el derecho? ¿Cómo estamos pretendiendo aplicar centralizadamente las reglas de conducta e imponer a la sociedad? Entonces, cuando uno echa un vistazo a autores como Polanyi, bueno, se da cuenta de que realmente el legislador no puede residenciarse en un único lugar y desde allí, desde las asambleas, congresos, no puede salir toda la legislación. Hay que dejar menos legislación imperativa y más legislación más bien dispositiva, que las personas a través de acuerdos, bueno, justamente de acomodarse a lo que, a lo que se viene haciendo, cómo se vienen resolviendo los problemas, cómo vienen haciéndose los contratos, bueno, que la gente vaya tomando sus propias decisiones en ese sentido. Se crea allí un orden espontáneo. De hecho, Polanyi habla de ese orden espontáneo de lo que sería el derecho, en especial, que es lo que es el derecho consuetudinario. Eh, Fundamental entender el derecho desde esa otra perspectiva. ¿Estás de acuerdo también allí, Eduardo? ¿Qué te Sí, parece? sí, sí. O sea, la verdad es que, de hecho, bueno, él habla en algún pasaje, efectivamente, habla del derecho consuetudinario como un ejemplo evolutivo, ¿no? Yo creo que en nuestros países deberíamos de ir introduciendo, sobre todo aquellos que demostramos un compromiso con la libertad, una narrativa alternativa, ¿no? ¿Qué significa? Generalmente, la producción actual de derecho es top-down. Hay arriba unos legisladores, todo para abajo. La idea es quizás empezar a construir una alternativa distinta de abajo arriba, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, quizás nos estamos equivocando, ¿no? Es evidente que nos estamos equivocando, ¿no? Porque al final, aunque a los políticos y a determinados burócratas no les interese, porque evidentemente todos entendemos por qué hay una lógica vertical en la actualidad, ¿no? Es un instrumento de control, es un instrumento de ejercicio de poder, es un instrumento al servicio del Estado. Entonces, claro, ha desvirtuado su función. Se ha desvirtuado su función. ¿Cómo recuperarla? Pues a lo mejor jugando con las mismas cartas, una apuesta decidida por la descentralización podría ser un primer paso, ¿no? Una apuesta decidida por la descentralización. Tema complicado, porque incluso entre liberales hay un debate importante sobre este tema. Alguna vez, a lo mejor en los próximos meses podemos dedicar una sesión a estructura territorial del Estado y organización territorial del Estado, porque yo sí creo que la descentralización radical es un instrumento que curiosamente puede emanar del legislador y que puede facilitar esos procesos de prueba y error, esos procesos de competencia e incluso generar pues, concepciones alternativas. Puede haber gente que a nivel local se atreva a experimentar y a recuperar tradiciones y todo este tipo de cosas y incluirlas en la arquitectura jurídica. Pero, claro, el primer paso sería apostar radicalmente por la descentralización. En nuestros países
y me incluyo España, porque al final España sí ha dado pasos en ese sentido, pero al final ahora, en vez de un Estado central, hay 17 Estados centrales, ¿no? A nivel local es una tiranía y si hablamos con municipios de determinadas comunidades autónomas, pues se sienten incluso muy presionados por el gobierno regional de turno, ¿no? Pero en general, Iberoamérica es centralista, ¿no? Incluso en aquellos países que se denominan federales es centralista, ¿no? Y eso impide ese desarrollo a través de la competencia, a través de la prueba y error. Eso impide que a lo mejor determinadas élites comprometidas con ese derecho, con la importancia de la costumbre, no puedan recuperar las costumbres de determinados espacios territoriales. Claro, ahí tenemos un gran reto. Lo que pasa es que la batalla es inmensa, desde mi punto de vista, porque los políticos y los tomadores de decisión no quieren perder el control. Y saben que la descentralización es una pérdida de control en favor de la gente, en favor de los ciudadanos de a pie, ¿no? Y bueno, esa descentralización llegaría a la autonomía de contratación, de que las personas puedan, con lo que, fíjate que en una de, bueno, justamente en este de la lógica de libertad, Polanyi cuando habla del derecho dice que es fundamental y es lo que está atrás de todas estas órdenes espontáneos, como surge el derecho, es el derecho de propiedad, es el derecho a la libre contratación, es esa, que más descentralizado que eso, o sea, rescatar el derecho civil y mercantil frente al derecho impuesto, en especial el derecho administrativo, el derecho público que ya se problema. Mira, ya estamos terminando, pero te quiero hacer dos preguntas cortitas. Ya recomendaste la obra de Polanyi, este libro de la lógica de la libertad, que sí se puede descargar libremente, en verdad que es fundamental. Pero te quería hacer dos preguntas rapidito. ¿Qué libro se está leyendo Eduardo Fernández hoy? ¿Qué tiene en la mesita de noche? ¿Qué tengo en la mesa de noche, no? ¿Qué te estás leyendo? Pues la verdad es que tengo mi Kindle ahí mismo, ahí al lado. Y es una cosa. Voy a dar dos libros y no voy a dar solo libros de ensayo político, de ciencia social, ¿no? En cuanto a literatura, que me gusta mucho en las noches leer literatura, le estoy leyendo de Manuel Carré, este escritor francés con posiciones liberal conservadoras muy interesantes, la biografía de Eduard Limonov, ¿no? Que era como una especie de político ruso que ha fallecido el año pasado y era un político ruso con una vida muy excéntrica, escapó a Estados Unidos, después fue a Francia, entró en contacto con esa Francia de François Mitterrand de los 80 y tal, con la élite cultural que le aupó y acabó siendo un político anti-Putin y tal, y la verdad es que es una novela, una biografía novelada que recomiendo activamente. Lo he disfrutado, pero muchísimo, ¿no? Y luego, a nivel ya más científico-social, que creo que también les puede interesar, aunque no estoy hablando de cuestiones liberales, creo que un buen texto que me ha impresionado mucho últimamente es Factfulness, de Hans Rosling, ¿no? Es un texto que ha sido publicado hace 2 años o 2 años y pico. Ha fallecido desafortunadamente el autor, pero es un texto que me ha impresionado por ese canto al optimismo, ¿no? En tiempos difíciles es un autor que se muestra optimista, como otros autores. Yo leyéndolo me venía a la mente, por ejemplo, Johan Norberg, ¿no? Y el texto de Progreso y tal, que también me parece muy interesante, ¿no? Y a nivel más cultural, histórico, hay un texto de Jerry Broton que también estoy leyendo y que me encanta, La historia del mundo en 12 mapas. Es un texto curiosísimo, analiza grandes mapas de la historia y va contando cómo evolucionaron, ¿no? El primer mapa que hubo en Alejandría de Ptolomeo, va contando, bueno, el de Rivera sobre la América hispana. O sea, es un texto que recomiendo activamente. Está publicado en la editorial Debate y la verdad es que merece la pena.
Vale, no, bueno, la otra pregunta que tenía era qué libro nos recomendabas, pero ya nos hiciste 3 recomendaciones, además de la obra de Polanyi, que vale la pena. Mira, Eduardo, no tengo más que decirte que agradecerte muchísimo que hayas compartido con nosotros acá esta noche del viernes allá en Madrid. En verdad que te lo agradezco. Creo que más de uno va a salir a buscar y a descargar los libros de Polanyi para leerlo, y yo se los recomiendo a los abogados. Realmente vale la pena echarle un vistazo a la obra de este autor y de estos científicos que se meten en las ciencias sociales y que invaden incluso parte del derecho y nos dan unas cuantas ideas bien interesantes. Así que 1.000.000 de gracias, amigo. ¿Eh? No, gracias Antonio, gracias por la invitación y un fuerte abrazo para todos los amigos de Venezuela. Antonio, gracias por este espacio. Estamos. Un abrazo a todos. Hasta luego.